Perfecto, Ignacio, ya estamos listos ya. Perfecto, yo voy Entonces, a ver si puedo. vamos a tratar de ser puntuales a las 9 a ver si empezamos. ¿Ya? Perfecto. Un segundo que quiero revisar una cosita nada más. Gracias. Perfecto, a ver, ¿dónde estamos? Ahí está nuestro amigo Nico Damin. Buen día, Nico, querido. Estamos viendo muchos. Sergio también, se sumó Sergio Beiza. Qué gusto, gracias. Qué bueno, estamos entre amigos. Y Tere también. Muy bueno, Tere Iván. Nico. Carlito, Ahí querido. está, Siempre ¿viste? te Está dice Nico. Nico. Siempre juntos aquí. Claro que sí, claro que sí. Oye, justo te iba a preguntar a ti, Nico, Ignacio, ese proyecto que me mandaste para estar juntos en un seminario, ¿cómo va? Lo del... Sigue en pie. Ahora tengo que conseguir a ver si Ya, logramos que la facultad ajá, nos habilite el espacio en el canal de YouTube de la facultad, que es más difícil porque están saliendo muchas actividades de los distintos grupos de investigación, entonces ese horario es un claro, me poco imagino. disputado. Entonces tenemos que ver eso, a ver en qué Ujú. medida podemos transmitirlo desde la facultad y si no haremos un Zoom Ya, desde el CH directamente. ya, pues, ya. Pues. Entonces, apenas Sí, pero bueno. ya tengas arreglado, me avisa la fecha, por favor, ¿ya? Sí, 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 por Para supuesto, separarlo. desde Sí, ya. sí, sí. Y ahí estamos con Nico trabajando mucho también porque ayer llevamos adelante una actividad importante también en la facultad con nuestra decana, con Carolina Mera, el senador nacional Jorge Tayana, que fue también canciller de Argentina, un compañero Francisco Cafiero, que está en el área de defensa, y una de las asesoras del presidente de la Nación, para hablar también sobre la cooperación con China. Entonces eso la verdad que fue Aquí. bastante importante Ujú. y estamos de a poco, ¿no? Es decir, consolidando ese grupo de personas, digamos, vinculadas a lo que es la gestión con las personas que estamos trabajando en las universidades, ¿no? Para comprender mejor el vínculo con China. Perfecto, perfecto. Ya, empezamos entonces, Ignacio, ya, porque ya estamos todo listo. Cuando vos digas. Perfecto, perfecto. Segundo. Ya. Bueno, amigos todos, bueno, a mi segundo siguen entrando. El embajador Elar Escala está acá. Vamos a saludarlo. Antes empezamos a saludar al embajador Elar Escala. Estuve en Japón. Te dice mucho así. ¿Lo sabes tú? Está, aquí no. Hola, Bien, Tere. buenos días, amigos todos. Vamos a empezar la conferencia programada
Para hoy día tenemos a doctor Ignacio Villagrán. Él nos va a dar una conferencia sobre el gran estratega chino Sun Tzu. El título de la conferencia es el Sun Tzu y la cultura militar en China antigua e imperial. Para mí en realidad es un gusto tremendo tenerlo a Ignacio aquí de comentarista. Nadie más que él que nos podría dar este tema. Voy a leer brevemente su currículo. Ignacio Villagrán es director del Centro de Estudios Argentina-Chile de la Facultad, China, perdón, disculpa, Argentina-China de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, y es coordinador del Grupo de Estudios del Este Asiático del Instituto de Investigaciones Chino-Germaní. Él es doctor en Lenguas y Culturas Asiáticas por la Universidad de Michigan, especialmente en Historia de China. Él obtuvo su maestría en Estudios de Asia y África, China en el Colegio de México y su licenciatura en Ciencia Política en la Universidad de Buenos Aires. Fue becario postdoctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Es investigador docente a cargo de la materia Historia del Asia en la Universidad Nacional de General Sarmiento y profesor adjunto a cargo de la materia Problemas de Política Internacional en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Él estudió en China en la Universidad Normal de Beijing 2010-2011 y participó en el programa Jóvenes Etnólogos Visitantes en la Universidad Normal de Shanxi en el 2017. Los temas de investigación de Ignacio se centran en el pensamiento político y estructura administrativa, las prácticas historiográficas y producción de textos y los discursos y prácticas religiosas en China antigua e imperial temprana. También se interesa por los procesos de modernización, los debates intelectuales, las transformaciones del espacio en los siglos XIX y XX en Asia. Recientemente comenzó a investigar acerca del desarrollo de los programas de estudios chinos en las universidades de Latinoamérica. En realidad, como decía al comienzo, es un gusto tenerlo a Ignacio en este ciclo de conferencias. El Centro de Estudios Asiáticos de la Universidad de San Marcos, especialmente este año, hemos reforzado el tema de las conferencias con comentaristas de universidades prestigiosas, y bueno, uno de ellos es justamente Ignacio, que tiene un conocimiento del idioma chino muy bueno también, bueno, experto en el tema. Y antes de darle paso a Ignacio, me gustaría decir que por favor mantengan sus micrófonos cerrados para evitar alguna interrupción. Bueno, Ignacio nos hablará, no sé, creo que 30, 40 minutos, y después abriremos una ronda de preguntas y respuestas. ¿No? Siguen entrando acá, voy a ir dejando ingresar. Y bueno, quiero saludar también a algunas personalidades que están acá, entre ellos el embajador Elar Escala, amigo nuestro también. Bien, Ignacio, entonces, por favor, tienes el micrófono para tu exposición. Perfecto. Muchísimas gracias, Carlos, por haber organizado esta charla. Veo y sigo las distintas actividades que organiza el CEAS de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que son realmente un lujo. Es decir, hemos tenido la oportunidad de escuchar a colegas muy bien formados y muy bien informados sobre la situación actual en China. Han sido, digamos, realmente un ciclo muy exitoso, me parece, y hay que seguir haciendo esto, ¿no? Es decir, difundir los conocimientos acerca de China desde nuestras universidades en Latinoamérica para que sirvan, ¿no? Es decir, para que permitan una vinculación más inteligente con este país del este asiático y con los otros también, ¿no? Porque el CEAS también trabaja no solo con temáticas de China, sino también de Japón, de Corea, de India, de otras partes del Asia. Entonces es importante esto, ¿no? Empezar a promover la formación de recursos humanos capacitados para llevar adelante este tipo de diálogos y discusiones. Acá, bueno, saludo a quienes están presentes en el Zoom. Es un gusto, estoy viendo también muchos amigos y muchas amigas. Es lindo también ver caras conocidas cuando uno hace este tipo de actividades. Y sé que también se está transmitiendo por el Facebook del CEAS,
estamos viendo de retransmitirlo también a través del Facebook del CEACH, de nuestro centro, el Centro de Estudios Argentina-China de la Facultad de Ciencias Sociales. Así que bueno, la posibilidad, ¿no?, que nos da la virtualidad, más allá de las dificultades, es esto, ¿no?, sumar amigos y amigas de distintas partes de Latinoamérica cuando hacemos estas actividades, tener ponentes internacionales. Bueno, en ese sentido, bienvenida la no presencialidad. Un poco cuento, digamos, el origen de esta propuesta de charla, porque me parece que es importante también para tenerlo en cuenta. Yo cuando estaba haciendo el doctorado en la Universidad de Michigan, mi directora de tesis y mi mentora durante todo ese proceso de formación doctoral, que es la profesora Miranda Brown, me sugirió, ¿no?, en un curso de verano hacer una lectura profunda del Sun Tzu, ¿no? Es decir, presentar un curso especial, son unos cursos reducidos que pueden quedar a cargo de los estudiantes de doctorado. Y me dijo, bueno, ¿por qué no el Sun Tzu? Y yo al principio digo, bueno, pues es un texto bastante trillado, ¿no? Es un texto que tiene como demasiadas versiones, digamos, no eruditas o no académicas o lecturas, digamos, se ha prestado a distintos tipos de lecturas. No estaba muy convencida, me dicen, no, fíjate que es importante porque esas lecturas que vos en un principio no estás dispuesto a, de alguna manera a revisar, pueden ser interesantes para un montón de otras formaciones. Es decir, el texto, lo que ella planteó ahí, que es un poco lo que yo vengo a transmitir en esta charla, es que más allá del texto, digamos, en su contexto de producción o en sus objetivos originales, el texto este ha tenido una vida útil, podríamos decir casi, en un montón de áreas distintas del quehacer humano, ¿no? Es decir, sacándolo del contexto de China, de los estados combatientes, y llevándolo, como hablábamos también con vos, Carlos, antes, a esta situación, ¿no? Es decir, incluso las aplicaciones al mundo de los negocios, ¿no? Es decir, que eso también es interesante. Entonces, de ahí dimos un primer curso que era específicamente sobre el Sun Tzu y un segundo curso, un segundo curso de verano, en el 2014, sobre las artes marciales y la cultura militar de China, que también, ¿no?, obviamente trabajábamos con Sun Tzu y con otros elementos. Esto sirvió de base para una especie de casualidad que tuvo la vida, que fue que me encontré con uno de los editores de lo que es la editorial Coligüe en Argentina, y conversando sobre este tema me pidieron o me encargaron una traducción del Sun Tzu que está ya muy avanzada. Ahora bien, voy a pasar a compartir pantalla para tener, digamos, con este PowerPoint un poco algunos elementos visuales para poder explicar mejor, ¿no? Es decir, la relación entre el Sun Tzu y la cultura militar en China antigua imperial, y cómo esto se deriva después en otras formas, ¿no?, o en otras particularidades de lectura de este texto. A ver si me permite compartir la pantalla. Voy a hacer pantalla completa. Carlos, vos decime si se ve bien el PowerPoint. Carlos, si me podés decir si se ve bien el PowerPoint. Sí, sí, claro que sí. Perfecto, Perfecto, ok. Ignacio. Bueno, arranco entonces con la presentación, ¿no? La idea es un poco, digamos, mencionar este texto, ¿no? Es decir, en su contexto de producción histórico y cultural, y cuáles son las relaciones que tiene la escritura de este texto con otras corrientes de pensamiento, con otras formas de interpretar lo político y lo militar en China antigua. ¿Sí? Vamos a enfatizar esta cuestión de que es el Sun Tzu Bingfa, es decir, o el arte de la guerra, o el método para conducir ejércitos. Es decir, ahí la traducción más común que ha quedado, que es la del arte de la guerra, es como siempre imprecisa. Es decir, nosotros trabajamos con textos en chino antiguo con un universo de sentidos y un universo semántico que es bastante complejo, porque siempre se presta a una traducción diferente. Y también voy a hablar un poquito de esto, de los problemas de traducción, ¿no? Pero es el clásico de estrategia militar más antiguo que conocemos. Es decir, es una obra que es consistente en su temática, es decir, los 13 capítulos que han sido transmitidos, que ahora los voy a mencionar, todos enfocan algún aspecto de lo que es la práctica militar, ¿no? Es decir, lo que tiene que ver con las operaciones militares en el contexto de China antigua, ¿no? Probablemente, o se cree que era un tratado más extenso, ¿no? Es decir, que esto que se encontró o esto que sobrevivió hasta nuestros días
es una versión abreviada de un tratado mucho mayor. Es decir, ahí entramos en todo lo que es la historia, es decir, lo que conocemos de la historia de producción de textos en China antigua y en China imperial, y lo que se conoce como las teorías de la sedimentación, ¿no? Es decir, se van sumando capas o sedimentos de los distintos textos, se hacen variantes en las distintas transcripciones, y la versión que tenemos actualmente es principalmente un consolidado que se da a finales de la dinastía Han, digamos, a mediados del siglo III de nuestra era, es decir, comienzos, mediados del siglo III de nuestra era, que es la que, digamos, más difusión tuvo, ¿no? El texto, es decir, la problemática de si hay un autor para un texto, ¿no? Es decir, si podemos unificar, ¿no? Es decir, la figura de un autor con el texto transmitido, también es problemática, es decir, ha habido múltiples discusiones al respecto, pero actualmente la visión más común es que este texto del Sun Tzu Bingfa es atribuible o se le puede adjudicar a Sun Wu, que es un consejero militar, ¿no? que vivió entre el siglo VI y V antes de nuestra era en el estado de Wu, que logró que un estado, digamos, de menor capacidad militar, económica, política, se enfrentara a vecinos poderosos y los derrotara en combate. Entonces, se supone que tuvo, ¿no? esta experiencia militar concreta al mando de tropas, y que a partir de ahí, digamos, compiló o organizó él o un grupo de allegados este texto que transmite esa experiencia con el mando de tropas, ¿no? La, la otra versión, es decir, había todo un debate sobre si era, digamos, de este periodo del siglo V tardío y el cuarto ante nuestra era, o si era un texto posterior. Hubo un debate sobre dos maestros Sun, porque ahí hay un problema, ¿no? Es decir, en China clásica se usa el apellido o el nombre, digamos, respetuoso, y la terminación Zi, que quiere decir maestro, ¿no? Es decir, entonces, quién es el maestro Sun, ¿no? Si era este Sun Wu o un descendiente supuesto de él que era Sun Bin. Y acá hay un problema también de nombres que señalan algunos autores, porque son nombres como muy acorde con su historia, ¿no? Es decir, el Shiji de Sima Qian, es decir, los registros del historiador, de este primer gran historiador chino, que es Sima Qian, mencionan, ¿no? Es decir, a estos textos de los distintos maestros Sun, ¿no? Y el término, digamos, Sun Wu, el nombre del primero, del más antiguo de estos autores, es casualmente muy acorde a su actividad, porque Wu quiere decir militar o marcial, ¿no? Entonces, alguien que le ponen de nombre marcial y termina siendo un gran general, ¿no? Es decir, es como, más allá de lo predictivo, es decir, en el problema historiográfico hace pensar que es una construcción o puede hacer pensar que es una construcción de un personaje para darle al texto, ¿no? Es decir, el texto necesita un autor y le construimos este personaje. Lo mismo con Sun Bin, porque Sun Bin en su narrativa, Bin quiere decir, serían como las rodillas, y también es un castigo que se hace de lastimar las rodillas y de alguna manera amputar las rodillas, que es lo que le pasa a este personaje en su historia en el Shiji de Sima Qian, ¿no? Entonces, son personajes, es decir, autores putativos de estas obras, pero lo importante es que en 1972 se encontró en un lugar que se llama Inchueshan, en la provincia de Shandong, en China, se encontraron registros textuales de los dos textos, ¿no? Es decir, uno atribuido al Sun Bin y otro atribuido anterior al Sun Tzu, que se puede pensar que es Sun Wu, ¿no? Entonces, tenemos una cuestión acá, una discusión interesante que la han seguido muchos autores, que era sobre la autoría, ¿no? de estos textos. A nosotros nos interesa resaltar esas discusiones como parte, digamos, del análisis erudito de este texto, pero nos dedicamos más bien a pensar en los contenidos y en esta, digamos, supuesta utilidad que puede tener el texto, ¿no? Y lo otro que quiero resaltar, que es importante para pensar la producción textual en China antigua y en China imperial,
durante todo el periodo imperial, el largo periodo imperial, es la tradición de comentarios, ¿no? Ustedes piensen, acá me interesa marcar, que por eso puse en el PowerPoint, decir, lo que está marcado en rojo y aparece en una versión de la dinastía Song, en una edición de la dinastía Song en caracteres más grandes, es el texto original, ¿no? Es decir, ese es lo que dice Sun Tzu, ¿no? Es decir, si uno lee en vertical, ¿no? Es decir, de arriba hacia abajo, Sun Tzu Yue, ¿no? Es decir, el Sun Tzu dijo, ¿no? Es decir, o el maestro Sun dijo, y después, bueno, en chino dice, ¿no? Es decir, los asuntos militares son un gran asunto del Estado, son un tema central para el Estado, ahí las traducciones también pueden variar, pero básicamente la idea es esa, es decir, el texto empieza, el capítulo 1, el de los cálculos, diciendo, la actividad militar es central para el Estado, ¿no? Es decir, esto es una declaración de principios casi que hace el texto. Ahora bien, lo que yo señalé ahí en 2 columnas, en un celeste turquesa, son los comentarios, es decir, y ahí empiezan, ¿no? Es decir, tanto comentaristas de la dinastía Tang o comentaristas posteriores en la dinastía Song, hacen sus lecturas de qué quiere decir esto, ¿no? Es decir, entonces, para generar una traducción del Sun Tzu, muchas veces podemos o incorporar la totalidad de los comentarios, o los que entendemos que aportan a la mejor comprensión, o que dan ejemplos sobre cómo un principio se pone en práctica, ¿no? Pero estas serían un poco cómo se visualiza un texto clásico chino para hacer el trabajo de traducción, ¿no? Como decía antes, los comentaristas han sido figuras, en general, los más valiosos han sido figuras que tenían relevancia en el ámbito político y militar, ¿no? Como Cao Cao, que fue el gran caudillo, el gran general de finales de la dinastía Han, o Du Yo, que es un erudito que fue el compilador del Tongdian, que es se puede traducir como el conocimiento integral de los distintos aspectos de gobierno. Es decir, entonces, son personas con autoridad, digamos, académica, si se quiere, y también, digamos, militar y política, que han hecho comentarios sobre este texto, ¿no? Es lo cual nos muestra la importancia que tuvo a lo largo de los siglos, ¿no? En distintos contextos en China. La estructura básicamente del texto son texto transmitido, son estos 13 capítulos, ¿no? Es decir, acá otra vez, ¿no? Es decir, las variantes que van a encontrar en cómo se traducen los términos en chino, qué asociación se hace entre ellos y cuál es el resultado final, puede variar de una traducción a otra. Pero son estos 13 capítulos los que han sido transmitidos en la versión textual que más se difundió, ¿no? Y ya voy a pasar a hacer un repaso de algunos elementos de cada uno de estos capítulos, pero bueno, estas serían un poco las ideas. Lo otro que quería resaltar es que podemos pensar que las distintas traducciones modernas del Sun Tzu también son de alguna manera un comentario, ¿no? Es decir, los estudios eruditos sobre el Sun Tzu son también una forma de comentario, o a veces incluyen, ¿no? Es decir, un estudio preliminar, pero el uso de palabras, el uso digamos, de distintos términos para traducir cuestiones que tienen que ver con lo militar o con lo político, también da cuenta, ¿no? Es decir, del contexto de producción de estas traducciones. Desde la primera, que es la del jesuita Amiot, a finales del siglo XVIII, hasta las que se hicieron, digamos, a principios del siglo XX, y las más recientes, es decir, todos dan cuenta de un uso, de una aproximación a este texto a partir de los intereses, ¿no? Es decir, propios de su contexto. Sí me interesa señalar una serie de traducciones que se hicieron en años recientes por parte de sinólogos hispanoparlantes, ¿sí? Entre ellas la de Albert Galvani, que es un discípulo, fue un discípulo, mejor dicho, de Jean Lévy, quien también hace una traducción al francés. Albert Galvani trabaja se interesa por temas muy parecidos a los que a mí me interesan, entonces es un académico que yo sigo muchísimo en sus publicaciones, es
es una persona que fue muy generosa también al comienzo de mi carrera, con comentarios y con indicaciones para llevar adelante la formación en sinología. Hay otras publicaciones más recientes de este texto, como el de Laureano Ramírez Bellerín, Alejandro Barcenas, Adrián García Noblejas. Es decir, lo interesante es que en el mundo hispanoparlante, es decir, este listado de autores viene a marcar más que nada que en el mundo hispanoparlante ha habido un gran interés por este texto, ¿no? Y estas son solo las versiones, como digo, eruditas o académicas. Hay otras traducciones que son, digamos, de uso más común o más general, que en general las versiones en castellano no están traducidas directamente desde el chino, sino desde alguna de las traducciones al inglés o al francés, ¿sí? Y el otro tema que quería marcar es que el chino clásico se caracteriza por ser polisémico, ¿no? Es decir, por tener términos que según el contexto, digamos, en el que están inscritos, es decir, según la tradición filosófica o la línea filosófica en la cual pueden, digamos, con la cual están relacionados, pueden leerse de distinta manera, ¿no? Yo acá puse algunos términos como Tao o el clima, que también es Tien. Tien quiere decir cielo, si uno lo lee en otro contexto, es decir, en la misma el mismo carácter, que acá quiere decir simplemente se refiere a aspectos meteorológicos, puede querer decir, ¿no?, ser una voluntad superior o una deidad habitando, ¿no?, un espacio transmundano. Los reglamentos, este último, Fa, ¿no? Es decir, puede ser la ley, puede querer decir reglamentos, puede querer decir un método o un modelo a seguir. El término shi, que aparece mucho en este contexto, que ya lo vamos a discutir, puede ser circunstancias, puede ser fuerza, puede ser ventaja estratégica, es decir, lo han traducido de distintas maneras. Pero digo, la polisemia del chino clásico siempre es un problema que tenemos que enfrentar, que tenemos que ser muy conscientes cuando generamos este tipo de traducciones del Sun Tzu. Sí me interesa marcar un cambio, digamos, que se da en el contexto, es decir, por eso el texto y su contexto, ¿no? Es decir, si estamos hablando de lo que se conoce como el periodo de reinos combatientes, ¿no? Es decir, tenemos, eso sería, digamos, a partir de más o menos de 470 antes de nuestra era, tenemos un cierto contexto, ¿no? Es decir, de una situación militar distinta. Antes de eso se entendía, es decir, en todo lo que se conoce como el periodo de primaveras y otoños, que el orden de Zhou estaba bastante consolidado, si bien había conflictos internos, no tenían la dimensión que van a tener los conflictos entre estados de la ecúmene Zhou en los periodos posteriores. Pero sí me interesa marcar esto, ¿no? Es decir, la idea del enfrentamiento militar como una cuestión de honor entre aristócratas, ¿no? Es decir, eso se ve en algunos relatos, digamos, que han quedado sobre este periodo, sobre el periodo de finales de primaveras y otoños, y quizás las primeras partes de lo que es reinos combatientes. Pero sí, ¿no? Es decir, en este caso, ¿no?, esta anécdota que se la recoge en el Zhuo Chuan, ¿no? Es decir, los comentarios de Zhuo sobre los registros de primavera y de otoño, lo que cuenta, ¿no?, que el duque Xi del estado del Lu se niega a atacar a un ejército invasor mientras este estaba cruzando el río, y su ministro, ¿no?, es decir, el ministro de guerra de él, Zhu Yu, le dice, ¿no?, es decir, aprovechemos ahora que la mitad del ejército está cruzando el río y la otra mitad ya cruzó, están desarmados, ¿no? Es decir, aprovechemos para atacarlos. Y el duque, ¿no?, se mantiene firme en la idea que no hay que atacar porque en la antigüedad, cuando se forman ejércitos, no se impedía el paso por los desfiladeros, ¿no? Acá cuando dice este huérfano, ¿no?, es como esta pobre persona o este pobre tipo, ¿no? O sea, aunque este huérfano no sea más que el heredero de un estado extinguido, no seré yo quien dé la orden de atacar a un ejército que no ha completado su formación, ¿no? Acá este principio aristocrático dice, bueno, yo voy a seguir las normas, el decoro, las buenas formas del pasado, y presentaré batalla solo cuando mi enemigo esté propiamente formado, ¿no? Y el ministro, es decir, cumpliendo su función de ministro, dice, bueno, mi señor no entiende las reglas de combate. Dice, si el enemigo poderoso está en un desfiladero y no logra armar filas, es que el cielo, acá no pensando Tien como un factor meteorológico, sino como una entidad suprahumana con una voluntad, dice, es que el cielo nos favorece, ¿no? ¿Quién puede decir que no es apropiado dar la orden de ataque cuando el enemigo está obstruido? Ya empezamos a ver acá el cambio
o mejor dicho, la tensión entre un modelo, digamos, de acción militar que está basado en las normas, en el decoro, en la etiqueta, y una visión más pragmática del conflicto, ¿no? Que dice, bueno, hay que aprovechar, hay que sacar ventaja de todas las debilidades del enemigo para derrotarlo, porque no nos interesa mantener, ¿no?, nuestro prestigio de hombres de bien o de personas de bien, sino ganar la batalla o ganar las contiendas. Lo mismo, digamos, acá hay una anécdota también muy famosa, que es la del el duque Wen de Qin, que como él había estado exiliado de ese estado por un tiempo y había encontrado refugio en el estado de Chu, él le promete de alguna manera al soberano, al rey de este estado de Chu, que si se llegan a encontrar en combate en el futuro, él le va a dar la ventaja de 3 días de distancia, es decir, de dejar a sus ejércitos a 3 días de distancia. Y acá es interesante esta anécdota, la traigo a colación, porque en la batalla esta de Chengpu, que menciona, el cumplir con su palabra le sirve al duque Wen de Qin para que sus fuerzas se puedan agrupar con las fuerzas de otros 2 estados aliados, que son Qi y Qian, para derrotar finalmente al estado de Chu, ¿no? Entonces acá tenemos un juego entre el mantener, ¿no?, es decir, esa virtud aristocrática de honrar la palabra, ¿sí?, más allá del conflicto militar, pero también la ventaja estratégica que le da ese cumplir con la palabra. Ahora bien, este orden de Zhou, este orden aristocrático, va a entrar en una disolución muy rápida en esto que se conoce como la parte final del periodo de primaveras y otoños, y el periodo sucesivo, que es el que se conoce como reinos combatientes o estados guerreros, que va más o menos del 470 antes de nuestra era hasta el 221, hasta la unificación por parte del estado de Qin, ¿no? Y acá me interesa marcar que todos los registros de la época hacen hincapié en sí las acciones militares, pero siempre unidas a la actividad diplomática. Es decir, los conflictos, es decir, se terminan resolviendo tanto por el uso del instrumento militar, como por los sistemas de alianzas que se van dando entre los múltiples estados en los que estaba fraccionándose este gran orden de Zhou, ¿sí? Y en ese sentido, muchas veces, es decir, la labor de los diplomáticos, es decir, de estos consejeros que iban de un estado a otro tratando de convencer, podían llegar a ser tan eficaces como la movilización de tropas para evitar ser invadidos o para lograr invadir o lograr que otro estado haga aquello que es beneficioso para mi propio estado, ¿no? Entonces, en este sentido, si ven acá en el mapa, esto es un poco la configuración de algunos de estos estados, algunos territorialmente más amplios, más poderosos, unos más pequeños, que de alguna manera se mantuvieron unidos con esta idea de que el orden de la dinastía Zhou seguía funcionando, pero ya cada uno estaba inmerso en una lucha por defender primero su supervivencia y luego la consecución de sus propios intereses, ¿no? Es decir, disputaban de alguna manera la posibilidad de defender en primera instancia su territorio, y más adelante va a empezar una lucha así por ser el principal estado y unificar a los demás, que es lo que va a lograr Qian, ¿no? Lo que se da en este periodo es que cada estado empieza a tomar medidas para reclutar la mayor cantidad de conscriptos, es decir, de pobladores, y hacerlos parte de sus ejércitos, es decir, y lo hacen por periodos más prolongados, con técnicas de entrenamiento mucho más acabadas, es decir, con instrumentos militares, digamos, organizados específicamente para estas largas campañas, ¿sí? Con enfrentamientos que dejan saldos de decenas de miles o incluso a veces cientos de miles de muertos. O sea, pasa a ser un uso de la población total, ¿no? Es decir, en una guerra por la supervivencia o la eliminación del adversario. O sea, perdimos por completo en estos enfrentamientos del periodo de reinos combatientes, o casi por completo, la vocación esta aristocrática de mostrarse como magnánimo en la victoria, ¿no? Es decir, o honrado en la derrota. Empezamos a ver una movilización de tropas que es realmente todos los recursos del Estado puestos a disposición para lograr eliminar al adversario
y sostener el propio Estado. El sinólogo Jean Lévy, que es este gran erudito que mencionaba yo anteriormente, es un académico francés que trabajó con distintos textos de chino, digamos, de la tradición china clásica. Es decir, marca una paradoja que se da en este momento, que es que por un lado, es decir, la actividad militar pasa a estar difundida a lo largo de la población, sobre todo decir, masculina, es decir, más allá de que dentro de poco tenemos el estreno de la película Mulan, ¿no? Es decir, esta historia de la mujer que se suma al cuerpo, digamos, de hombres que luchaban contra los invasores del norte, que eso es mucho más tardío, ¿no? Esa historia, pero digo, hay una tensión entre, digamos, la posibilidad de incorporar a todos los hombres hábiles al ejército, ¿sí? Es decir, digamos, donde el entrenamiento militar se difunde a lo largo del tejido social, y por otro lado la disolución, la depreciación de las cualidades marciales. Es decir, ya no importa tanto tener grandes guerreros, ¿no? Es decir, o tener entre tus filas a un héroe, ¿no? Si uno lo piensa en comparativo con la tradición clásica, perdón, de la Grecia clásica, ¿no? Del periodo helenístico. Es decir, ya no son estas figuras, estos nombres los que importan, sino que lo que importa son los generales. Es decir, no el que va al combate, sino el que piensa el combate, el que tiene de antemano, como van a decir unos textos posteriores, el que puede lograr ganar la batalla desde una tienda de campaña, ¿no? Es decir, esa es la idea que nos va a transmitir el Sun Tzu, ¿no? Entonces, en este contexto ya no importa tanto la calidad del guerrero en sí, sino la calidad y la disciplina de los ejércitos. Y acá, bueno, el rol del estratega, como les señalaba, es central. Acá, bueno, la imagen con la que decidí ilustrar este punto es el famoso Zhuge Liang, que es una de las figuras más relevantes en lo que es el romance de los tres reinos, es decir, primero en la versión historiográfica, que es la crónica de los tres reinos, y luego en la versión novelada, que es el romance de los tres reinos, es también, ¿no? Es un asesor militar y político de Liu Bei, que va a ser uno de los soberanos que está contendiendo por el poder en el periodo posterior a la caída de Han, ¿no? Pero lo que me interesa marcar es esto, es decir, que el éxito militar va a quedar ya no en manos de grandes generales o de guerreros, ¿no? Es decir, con cualidades personales, digamos, de valor o de coraje o de honor, sino que va a ser pensada el conflicto militar con un instrumento, es decir, anónimo, impersonal, que son números de tropas que tienen que estar perfectamente disciplinadas y hacer exactamente lo que les dice el estratega, ¿no? Acá lo contrapongo porque si bien Leví menciona este cambio, la figura ahí es Kuan Yu, que es el gran, digamos, referente de la virtud marcial, que también pertenece al periodo de los tres reinos. No se va a eliminar del todo la idea del valor en combate o del honor, es decir, también Kuan Yu tiene algunas actitudes que lo representan como muy parecido a estos grandes, digamos, defensores de la forma antigua de hacer la guerra, ¿no? Pero bueno, lo que señala también Mark Edward Lewis, que es otro gran sinólogo occidental, es que lo que se va a dar en el periodo de reinos combatientes es la negación sistemática de la belicosidad y de la fuerza física, ¿no? Es decir, que esto en sí mismo es una crítica del principio heroico de la aristocracia guerrera. Me interesa, bueno, tener esto como trasfondo y pensar cómo se va a dar durante gran parte del periodo imperial la discusión sobre la relación correcta entre lo que es marcial y lo que es civil, ¿no? Entre Wu y Wen en chino. Son dos principios que incluso si uno los ve a veces en los nombres de los emperadores, el emperador que conquista, el emperador que funda una dinastía, se lo conoce póstumamente como el emperador Wu de tal dinastía, ¿no? O el emperador que expande, por ejemplo, en el caso de la dinastía Han, no es el fundador, pero es el emperador que logra expandir en gran medida el espacio territorial de Han, es el emperador Wu, el emperador marcial.
y otros que llevan adelante un buen gobierno, es decir, un gobierno ya pacificado y basado en los civiles, suele ser el emperador Wen. ¿Sí? Acá hay un comentario que se le atribuye a Confucio, ¿no? Es decir, cuando le preguntan, ¿no? El duque de Lu le dice, bueno, ¿es acaso que el uso de las armas lleva a la infortunio, ¿no? Es decir, o a la decadencia de los estados? Y Confucio le responde, ¿cómo podrían proceder el infortunio, ¿no? Es decir, cuando los sabios movilizan sus ejércitos es para prohibir la crueldad y poner freno a los violentos en todo el mundo. Fueron los corruptos de generaciones posteriores quienes corrompieron la práctica de movilizar ejércitos y la emplearon para perjudicar al pueblo y pusieron en peligro al Estado, ¿no? Si pensamos otra vez la frase inicial del Sun Tzu, ¿no? Acá tenemos esta idea de que es importante saber cuándo usar el instrumento militar y cuándo llevar adelante la administración del Estado a partir de los recursos civiles. Entonces, como para Confucio, la preocupación central siempre era tipo el buen gobierno, el buen orden político, el buen orden social. Él no niega, es decir, que es algo que se va a hacer posteriormente, ¿no? Es decir, construir una imagen de una tradición del confucianismo, de Confucio como ajeno a las cuestiones militares. De ninguna manera, es decir, las distintas vertientes del confucianismo tienen un componente donde el elemento militar está contemplado, pero está contemplado dentro de lo que es un orden aristocrático superador, ¿no? Esto podemos discutirlo después. Unas lecturas posteriores, es decir, basadas también en lo que se conoce como la idea del legalismo, también ponen de manifiesto esta relación entre lo civil y lo militar, ¿no? De que cada uno tiene su momento y el buen orden se establece a partir del uso adecuado del instrumento militar y el uso adecuado de las instituciones civiles en el momento que corresponde. Pues podemos seguir con eso. Y un último comentario así del mundo de China clásica que me interesa traer a colación, que es el principio, digamos, del imperio, es esta gran pacificación que se da con el primer emperador, que es una figura que a veces digamos, es considerada como un tirano, ¿no? Es decir, un monarca violento que conquista y pasa, digamos, a cuchillo a todos sus enemigos cuando se enfrenta a otros estados y que impone un régimen de terror puertas adentro, digamos, una vez que consolida el imperio. Sin embargo, digamos, la representación de sí mismo, es decir, que hay del emperador en los distintos textos que quedan, digamos, en las inscripciones y que después son transmitidos a través de la obra de Sima Qian, dan cuenta de que la voluntad es justamente acabar con todo el conflicto, ¿no? Es decir, tener la virtud marcial para pacificar y luego después, ¿no? Es decir, una vez que está pacificado, llevar adelante la administración por medio de las leyes. Ahora bien, obviamente la violencia primigenia es un problema que encontramos en cualquier formación del Estado, ¿no? Y acá en este texto, como pueden ver, no se busca esconder ni minimizar de ninguna manera, ¿no? Cuando dice el emperador fue justo en sus castigos y confiable en sus acciones, su grandeza se irradiaba en todas las direcciones y no hubo quien no se le sometiera y le obedeciera. Hizo cocinar vivos a los violentos y restauró el orden entre la gente común, ¿no? O sea que ahí está el uso del instrumento militar. Y por último, para cerrar, es decir, esto es pensando un poco las aplicaciones del Sun Tzu al mundo de los negocios. Y acá quedo abierto a preguntas porque es algo que trabajamos en este curso que yo les comentaba, también para ajustarme un poco al tiempo. Me interesa esto, ¿no? Plantear cómo se ha logrado, es decir, sacando de todos estos contextos de producción e interpretación temprana, ¿no? del Sun Tzu como un texto, como un manual para la actividad militar, que ahora luego podemos incluso revisar algunos de sus capítulos o algunas de sus enseñanzas más comunes o más conocidas, ha tenido un uso interesante en todo lo que tiene que ver con los negocios. Y eso llama la atención de alguna manera, ¿no? Es decir, porque en qué medida pensamos o en qué medida podemos realmente imaginar la actividad económica o la actividad financiera, la actividad productiva como un campo de batalla. Esta tradición
se arraigó mucho en textos de marketing y de business management norteamericanos, es decir, hubo una seguidilla, es decir, sobre todo a finales de los 90, principios de los 2000, de textos publicados sobre esto, que básicamente, es decir, y esto lo podemos discutir, después me interesa, ¿no? Es decir, pensarlo con, toman de lo que es, toman de lo que es la tradición del Sun Tzu, lo que conocemos hoy en día como el modelo FODA, ¿no? Es decir, como el modelo de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Porque cuando uno lee el Sun Tzu, siempre está esta cuestión, es decir, el primer capítulo, no sé si recuerdan, después podemos volver al cuadro, es decir, el primer capítulo justamente se llama los cálculos, o digamos, ¿no? Es decir, las evaluaciones que uno hace de las capacidades del otro, ¿no? Es decir, de las propias capacidades. De hecho, una de las frases, ¿no? Es decir, el general que se conoce a sí mismo y conoce al adversario es prácticamente imposible de derrotar, ¿no? Eso es lo que va a decir el Sun Tzu. Entonces lo que hacen estos textos básicamente es tomar estas interpretaciones de frases de ese estilo y usarlas como si fuesen, digamos, aplicables al mundo de los negocios. Nosotros justamente en el curso que dimos trabajamos mucho con estudiantes de la Escuela de Negocios, el Ross School of Business de la Universidad de Michigan, y estaban muy interesados en eso, ¿no? En pensar cómo se llevaba adelante. Y uno de los ejemplos que siempre pongo, que me parece muy elocuente para lo que es pensar las aplicaciones del Sun Tzu en el mundo moderno, tiene que ver con la película Wall Street, donde actúa Michael Douglas, que hace un personaje que es clásico, que se llama Gordon Gekko, ¿no? Y que en un momento, dándole lecciones al joven Buddy Fox, que es Charlie Sheen, le explica, ¿no? Es decir, que tiene que leer el Sun Tzu para tener éxito en los negocios, y la primera frase que cita es esta, ¿no? Es decir, cada batalla se gana antes de ser peleada. Entonces, con esta reflexión me interesa, digamos, tratar de pensar lo que ha sido este recorrido desde el texto, digamos, en su contexto de producción, en sus aplicaciones posteriores y en su vínculo con otras tradiciones de pensamiento en China antigua y en China imperial, y haciendo este salto, digamos, no solo cronológico, sino también, digamos, contextual y cultural, a su aplicación al mundo de los negocios. Así que para ajustarme al tiempo, dejo acá la presentación y quedo atento a preguntas o comentarios que puedan llegar a tener. Ah, muchas gracias, Ignacio. Muy interesante tu presentación. Antes de dar paso a algunas preguntas que las tenemos ya, déjenme también reiterarles de que este evento está transmitido a través del Facebook del Centro de Estudios Asiáticos, ¿no? Y que la presentación va a estar grabada, así que los pueden ver ustedes en cualquier momento. Casi todos los eventos que hemos hecho en nuestro centro, y hemos hecho mucho en realidad, están grabados ahí, ustedes lo pueden acceder en cualquier momento, ¿no? También otro anuncio, este es uno de los últimos eventos de agosto, el próximo viernes 28 a las 9 de la mañana, los invito a todos ustedes, tenemos una conferencia muy interesante de Carlos Vázquez, embajador del Perú y Singapur, que va a hablar sobre perspectivas de ASEAN en el nuevo contexto global. ASEAN, la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, que agrupa a 10 países, y terminamos este mes con una presentación del 29 de agosto, sábado a las 6 de la tarde, sobre comerciantes chinos en Lima y el sur andino, por dos expertos en el tema. Y en septiembre también tenemos varios temas. Solo quiero mencionar dos, y me parece muy bueno. Los invitamos el viernes 4 de septiembre. Va a haber un evento sobre relaciones China-India, ¿no? Justamente estos dos gigantes de Asia, del profesor Amitendo Palit, que es experto del Instituto de Estudios del Sur del Asia de la Universidad Nacional de Singapur. Y también ya es casi seguro que el lunes 21 de septiembre, dos profesores muy conocidos en Asia, el profesor Rory Metcalf de la Universidad Nacional de Australia, el profesor Roja Mohan del Instituto de Estudios del Sudeste Asiático de Singapur, nos van a hablar
justamente sobre el Indo-Pacífico y la importancia geopolítica de esta región, ¿no? Okay. Bien, empecemos entonces con las preguntas. Hay varias. Ignacio, a ver, empecemos con una. Dice, ¿la guerra es un instrumento de la política? ¿Se subordina a ella? Y creo que relacionado con eso está, ¿qué impacto tiene este texto en las Fuerzas Armadas chinas? Genial. Sí, esa pregunta que la hace Sergio Eiza, que es un querido colega y amigo también de la Universidad de Buenos Aires y que trabaja justamente en la formación del instrumento militar en Argentina, es decir, de las Fuerzas Armadas. Es importante también pensar, con él estamos planificando algunos cursos que tienen que ver con entender el mundo asiático desde, ¿no? Es decir, desde nuestra contingencia latinoamericana. Y cuando hablamos de si la guerra es un instrumento de la política, en este contexto y en el Sun Tzu, sí, es decir, la guerra pierde por completo su carácter moral, es decir, el hacer la guerra, el llevar adelante acciones militares es un instrumento al servicio de los intereses del Estado. Esa es una de las grandes transformaciones que se da justamente en el periodo de reinos combatientes. Es una más de las formas de la política, es decir, así como hablábamos antes de la diplomacia, de la producción económica, de la organización interna, la guerra es un instrumento del cual dispone el soberano y que se puede hacer ya no, digamos, si lo legitima la corte de Zhou, ¿no? Que en este momento ya es una corte con poder principalmente simbólico, sin un poder militar real, sino que se hace para defender los intereses del Estado, ¿no? Las alianzas se hacen, se rompen, de acuerdo a los... Acá la idea de interés del Estado es muy fuerte, ¿no? En el Sun Tzu. Y está subordinada, es decir, la actividad militar está subordinada a los intereses del Estado. Ahora bien, hay una cuestión que me interesa sacar de esta pregunta que hace Sergio, que es que el Sun Tzu plantea fuertemente que una vez que el general tiene mando de tropas y está en el territorio, tiene derecho a desoír cualquier intervención que le quiera hacer el soberano, ¿no? Es decir, en el campo de batalla, el general es rey. Es decir, el general no tiene por qué escuchar, es decir, si viene un emisario y dice, no, bueno, ahora mejor dale más soldados al flanco izquierdo o retirar una parte de tus tropas, el general, el Sun Tzu dice, tiene derecho a desobedecer esa orden, ¿sí? Es decir, antes de la acción militar se consulta, se traza la estrategia y se va para adelante. Una vez que el general está en el campo de batalla, las tropas son de él. Él es amo y señor de esa contingencia. Y esto se relaciona con esta noción que yo mencionaba antes, que es sure, esa idea que puede querer decir configuración o estrategia o posicionamiento o ventaja estratégica, porque lo que dice es que el único que puede leer ese sure, esa configuración que se da en el campo de batalla es el general, porque está ahí, ¿sí? Entonces no tiene por qué hacerle caso al poder político. Y la segunda pregunta que hace, ¿no?, sobre el impacto de este texto en las Fuerzas Armadas chinas, actualmente, es decir, así como se lee en West Point, es decir, para responder la pregunta con una salida, digamos, muy por la tangente, pero digo, sí, se lee y es parte de los textos que forman a los oficiales del ejército y de las distintas ramas de las Fuerzas Armadas en China, pero no solo en China, eso voy, es decir, se lee también en West Point y esperemos que se lea también acá, Sergio, seguramente cuando terminemos la traducción tendremos una versión muy sólida para presentarle a las Fuerzas Armadas de la Argentina para que puedan leer también este clásico que tiene este tipo de principios que son aplicables a los distintos contextos. Bien, Ignacio, gracias. Acá hay otras preguntas más que paso a leer. Bueno, Abdiel Hernández dice, ¿no? La logística de la guerra es igual a traer a los negocios. Me parece que es llevar al comercio esa visión de batalla. Bueno, parece más un comentario en todo caso. Y, sí, te leo otro acá también. A ver, profesor Miguel Polo de nuestra Universidad de San Marcos dice, muchas gracias por la presentación. Una pregunta, ¿cuáles son las influencias intelectuales de Sanzi? ¿Taoísmo, confucianismo, legalismo? Y si en realidad hubo influencia taoísta, ¿en qué aspecto? Y cómo explicar el uso militar a una enseñanza opuesta a la guerra. Interesante, ¿no?
Sí, excelente pregunta. La verdad que me parece que es alguien que tiene ya conocimiento de estos textos, así que voy a contestar. Antes, sí, un pequeño comentario sobre lo de la aplicación de la logística. La logística es de hecho hay, digamos, una sección dedicada justamente a la logística en la guerra y a esta preocupación por el transporte de víveres, soldados, en el Sun Tzu, es decir, y también por identificar, que esto sí se usa mucho en los negocios, los espacios abiertos. Hay un capítulo que se llama tipo, lo lleno o lo sólido y lo vacío, y justamente tiene que ver con esto que se aplica mucho en el mundo de los negocios, que es identificar nichos de mercado, ¿no? Es decir, eso después podemos volver a ese comentario y a otras preguntas que tengan que ver con eso. Pero concentrándome en la pregunta de nuestro colega Miguel Polo, que me parece que va a llevar a un debate muy, muy fructífero, todas esas son influencias en el Sun Tzu, o todas esas, es decir, el Sun Tzu participa de un mundo intelectual donde los conceptos están compartidos y las interpretaciones que se hacen de esos conceptos pueden diferir un poco. Entonces, vamos por partes, ¿no? Taoísmo, ¿no? Es decir, ¿en qué medida el taoísmo influye al Sun Tzu? Conocemos la imagen del agua, ¿no? Sun Tzu va a hablar todo el tiempo del movimiento de los ejércitos como un movimiento similar al del agua, ¿no? Que nunca busca ganar por traspasar esa fuerza, ¿no? Es decir, y vencer una fuerza con fuerza, sino adecuándose a las circunstancias, siendo, y esto es muy, muy daoísta también como imagen, siendo flexible, no teniendo forma, es decir, la no forma como una ventaja estratégica. De hecho, dice, ¿no? Es decir, si podés conocer la forma del adversario, del enemigo, y mantenerte vos, ¿no? Es decir, mantener a tus ejércitos sin forma, siempre vas a tener la ventaja estratégica, ¿no? Entonces, en el taoísmo aparece mucho la imagen esta sobre todo en el Tao Te Ching, la idea de una ventaja que da el ser indescifrable. Y ser indescifrable uno lo logra no teniendo una forma fija. Entonces, muchas veces este concepto que mencionaba antes de Shi se asocia o aparece emparejado con uno que es Xiang, que es lo que se traduce como forma, ¿no? Y esa idea, ¿no? Que tiene que ver tanto con las formaciones en sí, las formaciones militares, ¿no? La distribución de tropas en un campo de batalla, el uso de refuerzos, el uso de engaños, es decir, eso está como parte de la tradición y no hay, digamos, ninguna forma digamos, de superar a un general que logra esta capacidad de ser como el agua, ¿no? Es decir, no forma. El otro elemento que señalan también varios autores, como mencionaba antes Galvani, Jean Lévy, es lo femenino, ¿no? O lo que se asocia al principio de Yin. Si pensamos en esa dualidad, ¿no? Que retoma el taoísmo, pero no es propia del taoísmo, sino que está en el pensamiento chino, lo yin, lo femenino, también se asocia con la muerte, con los castigos, con el momento de aplicar el instrumento marcial, ¿sí? El instrumento militar. Entonces, en ese sentido, aparece también lo femenino o lo disciplinado. De hecho, esto no lo mencioné, pero la biografía de Sun Wu aparece, él se valida como capaz de llevar adelante, disciplinar a las tropas a partir de un ejercicio que le hace hacer a las bailarinas del harem del soberano de Wu, ¿no? Le dice, bueno, lo pone a prueba, le dice, ¿serías capaz de entrenar a mis ejércitos? Sí. Dice, con disciplina logramos, ¿no? Si le entrenar a cualquier ejército, dice, ¿me harías una demostración? Y dice, bueno, si querés te la hago con las mujeres del harem, ¿no? Entonces, esa idea de que hasta las mujeres pueden ser disciplinadas, las bailarinas, ¿no? Son puestas a hacer como si fuesen las acciones militares, ¿no? Es una anécdota muy interesante, después no sé si va a haber tiempo de desarrollarla, pero lo que marca es esto, es decir, que ya al principio no tiene que ver con la capacidad del guerrero individual o la capacidad militar o el coraje o la fuerza física del guerrero, sino con la disciplina que impone el que sabe, ¿no? Y en ese sentido hay algunos elementos de daoísmo, pero también de legalismo, que son tradiciones que tampoco están, digamos, del todo, digamos, disasociadas, ¿no? Es decir,
hay asociaciones, hay ideas, y el legalismo, por ejemplo, esto que yo señalaba, es decir, el general es también el amo de los castigos, es decir, el general castiga. De hecho, en esta anécdota que yo les comentaba, una de las mujeres del harem, que está puesta como jefa de la compañía, se empieza a reír, ¿no? Y no lleva adelante el ejercicio correctamente porque se ríe. Y lo que le dice el general ahí es, bueno, córtenle la cabeza. Es decir, si la primera vez la perdona y dice, bueno, basta de risas, hagan el ejercicio bien, y se ríe una segunda vez y dice, bueno, la segunda vez córtenle la cabeza. Si la primera vez no se entendió el ejercicio, es culpa del general. Si la segunda vez los oficiales no hacen bien las cosas, se los castiga con todo el peso de la ley, ¿no? Entonces, eso tiene un arraigo fuerte en la tradición legalista. Y después, por el lado del confucianismo, que no aparece tanto, pero sí hay un recurso, digamos, cada tanto de algunos elementos que tienen que ver con el respeto a las jerarquías o con el respeto, pero el confucianismo yo diría que es el que menos influencia tiene en el texto del Sun Tzu, ¿sí? Es decir, el que menos recursos de los que son fundamentales en las categorías del confucianismo aparecen en el Sun Tzu. Por ejemplo, en el Sun Tzu no aparece el uso de De como virtud o como una virtud al hacer la guerra. Esto que decía, la guerra es un instrumento totalmente despojado de cualquier forma de moralidad. Entonces, en ese sentido, yo creo que no es tanto, a ver, el daoísmo, o hay formas de daoísmo que se oponen no solo a la guerra, es decir, se oponen a la participación, digamos, en la vida en sociedad casi. Pero no, hay un uso de la actividad militar que se basa también en aspectos del daoísmo. No sé, espero haber contestado. Es todo un debate, si podríamos seguir con esto. Así que, Miguel, quedo a disposición. Si querés, podemos pensar estas cuestiones en alguna comunicación personal también. Gracias, Ignacio. Sí, siguen ahí las preguntas, comentarios, inquietudes. A ver, ¿cuál es el otro más? Dice de Abdiel Hernández, dice, ¿no? ¿Es posible comprender el concepto irrestricto moderno como una continuidad de las enseñanzas de Sun Tzu, o ya se desvinculó de esa visión clásica de la guerra? A ver, si entiendo lo irrestricto como una guerra que no tiene, digamos, limitaciones, como decíamos antes, morales, ¿no? Es decir, que puede ser que la capacidad del Estado puesta al servicio del interés, ¿no? Es decir, de la consecución de un interés concreto, no tiene ningún tipo de limitante moral, no está restringida por ningún tipo de limitante moral. Me parece que en el Sun Tzu aparece eso, es decir, aparece la idea de que, a ver, el Sun Tzu no es belicoso de por sí, al revés. Es decir, esa primera frase que yo mencionaba, lo que está señalando es, la guerra es un asunto muy grave y hay que tomarlo en consideración de forma, digamos, muy cuidadosa antes de decidir emprender una campaña, ¿no? Y ahí entran todas las enseñanzas y después todos los recursos que hay una vez que se lleva adelante la guerra. Y una vez que se decidió ir a la guerra, es básicamente todo vale. Es decir, así como yo decía, las disposiciones, el movimiento de tropas, la preocupación porque estén, digamos, porque tengan suficientes recursos, ¿no? Es decir, porque haya armaduras de buena calidad, armas de buena calidad, suficientes flechas, porque los soldados estén bien comidos. Por ejemplo, una cuestión así en cuanto a lo que es irrestricto, es la idea de una cosa que plantea el Sun Tzu es, más que llevar vituallas desde tu territorio, asegúrate de tomar las vituallas del enemigo, ¿no? Es decir, de llegar a conquistar al enemigo y sacarle sus recursos, ¿no? Es una guerra, ¿no?, que en la medida que uno va avanzando, dice, ¿no? Es decir, un gramo de arroz o un gramo de granos que le consigas en territorio enemigo vale lo mismo que 100 que traigas de tu territorio, ¿no? Es decir, esa idea de, por los costos de transporte, por lo que genera la logística, entonces, bueno, trata de generar acciones rápidas, ¿sí? Eso también va a estar, es decir, la acción tiene que ser rápida, hay que evitar el desgaste de recursos del propio Estado en la actividad militar. Es decir, en ese sentido,
es muy actual la enseñanza de Sun Tzu, ¿no? Dice, bueno, no te metas en guerras que te van a llevar mucho tiempo, no hay deshonor en salir del conflicto, es decir, eso también es una cuestión muy interesante, es decir, es una perspectiva totalmente pragmática, es decir, si voy al conflicto es para ganarlo, es decir, lo gané de antemano, ¿no? Esa es la idea, ¿no? La batalla se gana antes de ser peleada. Porque yo ya sé cuál es el resultado, porque ya hice los cálculos correspondientes, por eso el primer capítulo es los cálculos, y sé que lo voy a ganar. Ahora, si al hacer el cálculo veo que estoy en desventaja, o si algo durante el curso de la batalla me pone en desventaja, puedo huir tranquilamente. Es decir, es la decisión más inteligente huir, la llevo adelante. No hay deshonor o no hay ningún tipo de limitante, ¿no? Es decir, del mundo heroico para lo que son las enseñanzas del Sun Tzu. Ok, Ignacio, gracias. Tenemos varias inquietudes más. A ver, dice, ¿hay un micro, por favor? Ok, ya lo apagamos. Ya, a ver, Jorge Murachimo dice, ¿cuál cree usted que fueron las motivaciones principales que llevaron a las empresas de negocios y finanzas a aplicar algunos principios de Sun Tzu en sus actividades diarias? Y leo también algo que está relacionado con esto, que es la siguiente pregunta, dice Diego Fossati, dice, ¿no? De la misma forma que está escrito, fue llevado a los negocios y a sus actividades, concretamente, ¿qué impacto tuvo, si es que lo tuvo, en la conducción política de China en el siglo XX? Y aprovecho, Ignacio, también para comentarte algo que quizás tú lo has leído. Sí, pues, por ejemplo, se dice, ¿no? Estas grandes estrategias chinas en la actualidad, como la iniciativa de la Franja y la Ruta, ¿no? Tuvo una gran estrategia que quizá mucha gente desde el comienzo no lo vio, pensó que solo era la construcción de carreteras, puertos, aeropuertos, pero como sabe muy bien, es una estrategia china que involucra muchos temas, o el avance, esta política más asertiva de China, el avance que China está haciendo en el mar de China, que ha sorprendido a mucho este tipo de estrategias, también no es parte, o han usado los chinos este tema de Sun Tzu de adelantarse a lo que el enemigo quiere, o del elemento sorpresa en realidad. A mí particularmente me parece muy interesante esto, no sé qué opinas tú sobre esto, relacionado con las preguntas que nos han hecho, ¿no? Sí, perfecto. Bueno, con respecto a la de las aplicaciones al mundo de los negocios, yo ahí que hace Jorge Morachimo, yo creo que hay como hay una utilidad, si se quiere decir, del texto en sí o de pensar el texto. También hay una forma, digamos, de exotización de un conocimiento oriental, ¿no? Es decir, de que uno accede a una enseñanza casi críptica, es decir, que nadie más la va a saber descifrar. Yo creo que básicamente ha sido, digamos, una buena propuesta por parte de autores que han rescatado, que han leído este texto y han decidido rescatarlo y llevarlo al mundo de las enseñanzas, acerca del marketing o de los negocios, con elaboraciones muy originales, es decir, algunas, como decía, ¿no? Muy valiosas. Es una forma más de explicar algunos principios como decía, uno los puede explicar a partir del modelo FODA o los puede aplicar a partir de distintas formas de análisis de mercado o distintas formas, digamos, de pensar, ¿no? Es la actividad económico-financiera o productiva. Yo creo que tuvo mucho impacto, la película Wall Street, si no me equivoco, es de 1987, y muchos de los libros que yo les decía que se publicaron entre los 90 y 2000, también se llevó adelante en el campo de los deportes. Es decir, por ejemplo, Phil Jackson, que fue el entrenador de los legendarios Chicago Bulls, decía que él leía el Sun Tzu para pensar también cuestiones de estrategia y ocultar, digamos, o pensar un poco, ¿no? Es decir, jugadas, es decir, como principios uno los puede recuperar y aplicar a distintas instancias. Y creo que, bueno, esto, ¿no? Es la aplicabilidad en el mundo de los negocios, digamos, está de alguna manera probada a partir de la literatura que se hizo en base al Sun Tzu para aplicar a los negocios, ¿no? Es decir, esa sería como mi respuesta. Con respecto a la idea, digamos, de en qué medida
tuvo importancia el Sun Tzu, o las formas de pensar el Sun Tzu en el siglo XX, empecemos, digamos, con Mao Zedong. Es decir, Mao cita al Sun Tzu en algunos de sus textos sobre la estrategia de guerra de guerrillas y sobre la guerra prolongada, y habla del desgaste, y habla del uso de espías, y habla del uso de digamos, del lograr cambiar espacio por tiempo y reagruparse, es decir, y sobre todo algo que dice Sun Tzu, que es la distinción entre ejército regular o tropas regulares, Chung, y tropas veloces o tropas, también puede ser esto que vos mencionabas, este término, ¿no?, sorpresivo, es decir, que es chi, que chi también quiere decir sorpresa, también quiere decir algo extraordinario, ¿no? Es decir, depende cómo. Entonces, ese uso de las dos ya aparece en los textos militares de Mao Zedong, ¿no?, con una cita textual al Sun Tzu, es decir, Mao cita al Sun Tzu. Ahora bien, el otro elemento que se relaciona mucho con esto muchas veces es la frase de Deng Xiaoping de decir, bueno, no, es decir, hay que ocultar nuestras capacidades y ganar tiempo, ¿no? Es decir, esa que se plantea como uno de los principios del desarrollo de China, sobre todo en los 80s y 90s, ¿no?, como algo de, bueno, China no va, o no tiene que presentarse como una amenaza. No nos conviene presentarnos como una amenaza. Sobre todo pensemos que en 80s todavía existe la Unión Soviética, ¿no? Es decir, como espacio de conflicto. Bueno, que el conflicto esté dirigido hacia allá, ¿no? Es decir, hacia la Unión Soviética. Nosotros hagamos nuestra propia, ¿no? Es decir, nuestro propio desarrollo, ¿no?, cuidando nuestros objetivos, que son políticos y son también militares. Entonces, en ese sentido, se plantea que hay una enseñanza del Sun Tzu incorporada a esta forma de pensar, ¿no?, es decir, el desarrollo de China. Y con respecto a lo que vos decías, Carlos, que es más específico sobre, como ejemplo, si se quiere, ¿no?, la postura en el Mar del Sur de China, nosotros trabajamos esa cuestión y estudiamos un poco cuál ha sido es decir, cuál es el reclamo, es decir, la legitimidad o no de algunos reclamos de soberanía, ¿no? Es decir, porque son reclamos contrapuestos con otros actores regionales. La República Popular China reclama, digamos, la totalidad de ese espacio como un espacio, digamos, de soberanía marítima de China. Otros actores como Filipinas o Brunei o mismo Vietnam, digamos, reclaman partes de esos territorios. Ahora bien, lo que sí ha hecho China de alguna manera es evitar conflictos de gran escala, ¿sí?, y llevar adelante digamos, una serie de instalaciones que tienen uso dual, ¿no? Es decir, uso civil o uso militar, pero de a poco van, ¿no?, es decir, ocupando esos espacios, ¿no?, con una presencia militar efectiva. Entonces, en eso, es decir, no ha habido y mientras tanto manejan la diplomacia, o sea, no se corta el canal diplomático, no hay un enfrentamiento a gran escala, pero sí lo que están viendo, y lo han mencionado mucho, es este cercamiento a partir de que China sí tiene las capacidades hoy en día, es decir, en segunda, casi tercera década del siglo XXI, para llevar adelante, ¿no?, es decir, este posicionamiento estratégico en un espacio que reclama como propio, ¿no? Es decir, porque dicen que la soberanía del Mar del Sur de China no está en discusión para el gobierno de la República Popular. Entonces, sí podemos pensar desde el Sun Tzu que está esta idea de, bueno, vamos de a poco y vamos configurando una situación, y ahí viene este término shi otra vez, que no es una situación que está dada, es decir, es un juego entre lo que está dado, entre la contingencia y lo que el general puede llegar a articular para tener una ventaja estratégica, un posicionamiento estratégico en esa contingencia. Y yo creo que, digamos, pensado ¿no?, es decir, retrospectivamente en 40 años de desarrollo, ya están en un espacio, es decir, ya están en una instancia donde poco a poco se posicionaron favorablemente en ese escenario. Disculpe, es un poco lento. Sí, sí, Ignacio, muy interesante lo que tú comentas al final. Sí, pues, claro, lo que pasa es que China tiene quizás características muy específicas que hacen pensar que siga una estrategia como la que plantea Sansi, ¿no?
claro, es un Estado que tiene planes quinquenales, es una civilización que tiene 4.000, 5.000 años, mira a largo plazo, ¿no? Mientras otros estados miran solo el término de un gobierno de 5 o 10 años, ¿no? Esa es la gran diferencia. China tiene planes específicos y uno de ellos también comentamos de esta famosa estrategia del Franklin La Ruta, y otra que también aprovecho, la famosa iniciativa Made in China 2025, que dicho sea de paso, me olvidé de comentar, y los invito el jueves 10 de septiembre al mediodía, el doctor Renato Valderrama, que es director del Centro de Estudios Asiáticos de la Universidad Autónoma de León, creo que es amigo común de algunos de nosotros, va a dar justamente una conferencia sobre la estrategia de política industrial de China a través de su proyecto Made in China 2025. Sí, pues China es uno de los pocos países, el único que puede hacer estas proyecciones de 5, 10, 20 años, ¿no? Aparte, sabemos de este famoso sueño chino de alcanzar al 2049 el estatus de nación totalmente desarrollada en todos los campos. Sí, pues. Ya, hay otros comentarios más. A ver, dice, por ejemplo, Oscar Flores, ¿podría decirme si la característica de ser un texto polisémico le permite al texto adaptarse, o sea, ser flexible a cualquier contexto, era o situación? Sí, yo creo, a ver, esa es una característica no solo del texto en chino. Yo cuando marcaba la cuestión esta, digamos, de la polisemia, tiene que ver con una dificultad en la traducción, ¿no? Porque uno, digamos, está bien, hace una traducción, puede poner notas al pie donde da, digamos, puede decir, elige la acepción más adecuada dentro de la traducción que uno está haciendo, para explicar ese concepto, pero luego tiene que, ¿no? Es decir, desglosarlo en notas al pie, donde dice, bueno, cuáles son otras posibles acepciones, qué otras traducciones han hecho otros eruditos, ¿no? Es decir, otras traducciones eruditas de este texto, cómo se adapta, ¿no? Es decir, a los distintos, a las distintas intenciones o incluso a los distintos contextos de producción de esas traducciones. Pero sí es cierto que por ejemplo, bueno, DAO, ¿no? Es decir, esta idea que encontramos en el Sun Tzu, a ver, digamos, básicamente lo que dice, acá tengo a mano la versión de Ames, que es una versión bilingüe, pero digo, la idea del DAO, la definición que da el Sun Tzu de DAO, del término DAO aplicado a la actividad militar, es básicamente la unidad de pensamiento, la unidad de intención entre el líder y los subordinados, es decir, entre el comandante y los subordinados, ¿no? Entonces, en ese sentido, digamos, es muy distinta a la definición que tiene, por ejemplo, el Dao Te Ching, ¿no? Así que es el Dao que puede nombrarse, o el Dao al que se le llama Dao no es el Dao eterno, ¿sí? Donde hay una negación del lenguaje acá. Yo lo que iba con lo polisémico es que algunos caracteres, es decir, uno ve el texto en chino y encuentra que la palabra en sí tiene distintas acepciones y hay que pensar esto, ¿no? Es decir, si yo les digo, como decía antes, ¿no? Es decir, el Dao es, ¿no? Es decir, esto dice el texto, que el liderazgo del pueblo de Min, ¿no? Es decir, Lin Min, es decir, liderar al pueblo sea de manera tal que tenga una unidad de propósito o una unidad de pensamiento con su líder, ¿no? Con su comandante. Entonces, en ese sentido, digo, lo que yo señalaba como polisémico tiene que ver, digamos, más allá de que obviamente alguien puede leer eso y pensar que es el mismo Dao que Dao de Ching y hacer una traducción menos elaborada del texto, una traducción, digamos, menos trabajada, pero a nosotros nos interesa eso, es decir, obviamente que hay categorías que se usan contemporáneamente, ¿no? Por ejemplo, Sure, esta que les mencionaba antes, se usa actualmente y tiene valor de esto, de circunstancia incluso de potencia, entendida como algo que está en germen y que se puede desarrollar, ¿no? Es decir, entonces, esa potencia está implícita en este carácter sure, y bueno, la pueden tomar del Sun Tzu, de una lectura del Sun Tzu, y aplicarla, por ejemplo, en los negocios. Es decir, bueno, Argentina tiene un potencial exportador de carne vacuna en un mercado de Shanghái, ¿no? Entonces, pensar que Shanghái
tiene un sh particular y Argentina tiene un sh particular, ¿no? Y lo pensamos desde algo muy, muy característico, digamos, de la contemporaneidad, digamos, aplicando un concepto que ya está presente en el texto clásico. ¿Sí? No sé si queda clara esa respuesta, es decir, pero todos los textos en China, es decir, la dificultad que tiene traducir el chino clásico es esa, que en muchos casos, primero que no quieren decir lo mismo muchas veces, o no quieren decir exactamente lo mismo que lo que han venido a significar en chino moderno, los caracteres. Entonces esa es otra cuestión que hay que estar atentos. Cierto, cierto. Bien, otra vez el profesor Miguel Polo, que es profesor de nuestra universidad, pero él es profesor de filosofía oriental, también es miembro del CEA. Ah, excelente. Mire, te hace otra pregunta que creo que también es interesante. Dice, ¿no crees que hay diferencias en la relación entre guerra y política en la antigüedad y la relación entre negocios y política en la actualidad? ¿No crees que es una interpretación interesada aplicar el arte de la guerra a los negocios sin tener en cuenta la política actual donde se supone no hay leyes y derechos humanos? Excelente pregunta, Miguel. La verdad que muchísimas gracias. Vamos a estar en contacto con Miguel más adelante, seguramente. Me alegra mucho saber que es parte del CEAS. Y bueno, nada, quizás incluso pensar en invitarlo a que diserte sobre sus temas de investigación con nosotros en el centro o en el grupo de estudio del este asiático. Sí, eso es, de hecho, eso ha sido una de las cuestiones, ¿no? Donde se pone en debate hasta qué punto, ¿no? Es decir, cuáles son los límites de la aplicabilidad del Sun Tzu. Por ejemplo, el último capítulo, es decir, sobre los espías, sobre el uso de espías, ¿no? Es decir, básicamente Sun Tzu dice, usalos porque en la guerra te conviene, ¿no? Comprar al espía ajeno, identificar quién es el espía del otro y tratar de comprarlo. Si no podés, pasarle mala información para que se la lleve, para que le envíe información errónea. Si sabemos que la información, ¿no? Es decir, en el mundo empresarial es muy valiosa. Ahora bien, como bien señala Miguel, digo, hay limitadas, es decir, no es una actividad legal el espionaje industrial, ¿no? Y lo estamos viendo hoy en día con diversas acusaciones cruzadas sobre si hay o no espionaje industrial, sobre si un Estado, si una empresa viola, digamos, derecho de propiedad intelectual, ¿no? Es decir, obviamente el Sun se diría, nada, si vos tenías la propiedad intelectual y yo te lo puedo copiar, nada, ventaja para mí, punto. Es decir, es como decíamos antes, ¿no? Se opera en un mundo del interés del Estado que está por arriba de cualquier reglamentación moral o limitante, digamos, legal, más allá de las que impone el comandante al interior de la tropa, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí, es muy importante para pensar hasta dónde, y de hecho han habido casos, ¿no? donde se pone en disputa esta aplicabilidad. Yo señalaba el texto de Michelson y el de Krause, que dan ejemplo justamente de esto, ¿no? Es decir, de en qué medida el mundo de los negocios moderno, contemporáneo, está vinculado a una serie de normativas, digamos, de legalidad estatal que no son iguales al mundo digamos, del conflicto entre estados. Y ahí también es donde, como decía yo, ¿no? Es decir, si bien me parecen muy creativas e interesantes muchas de las aplicaciones del Sun Tzu, digamos, en la actualidad, existen y hay que estar muy atento a estas limitantes. Estoy tratando de pensar, Sun Tzu habla del ataque incendiario, es decir, el capítulo 12, como quemarle la empresa al rival, no hace que Apple mande no sé, alguien a incendiar las fábricas de su competidor, no está bien visto, ¿no? Y puede tener consecuencias legales severas en el mundo contemporáneo. Pero bueno, Sun Tzu está hablando desde otro contexto y uno de sus capítulos enteros es justamente cómo usar mejor el fuego para quemar los suministros o las tropas o las fortalezas enemigas. Interesante, sí, sí, efectivamente. Sí, pues como se decía, ¿no? Antes, por ejemplo, en la confrontación entre, por decir, ¿no? Entre Oriente y Occidente, me refiero al mundo capitalista comunista, era ideológica o incluso militar, pero ahora es una competencia económica, ¿no? Especialmente viendo este conflicto China-Estados Unidos, ¿no? Y claro, los medios que se podría utilizar en la guerra se utilizan en los negocios. Bueno, es todo un debate que obviamente puede hablar mucho, ¿no? Sí, pues. Sí. Bueno, esto es las preguntas que teníamos por acá por el
Zoom. Bueno, también ya ha pasado mucho tiempo, Ignacio, en verdad, te agradecemos mucho tu disposición y no sé, quizás algunas últimas palabras o comentarios antes de quizás terminar esta sesión, si no hay, o también invitamos a los que quieran hacer una pregunta, como se dice, utilizando el micrófono, también aprovechemos que Ignacio está por aquí, a ver si alguien se anima. Yo, si no, mira, un comentario, también habíamos hablado acá la veo a la doctora Teresa Iván, que es una gran amiga y colega, y que es de las personas que más trabajó en la vinculación con la Asociación Psicoanalítica en China, es decir, ella es experta, es doctora en psicología, y trabaja justamente, me decía, bueno, quizás incluso, y acá le invito a Teresa también a hacer un comentario, incluso se puede pensar aplicaciones del Sun Tzu en la teoría psicológica o en las teorías de la psicología. Sí, por Tere, favor, no sé doctora Teresa Iván, si le parece. Bueno, muchas gracias, Nacho. Un gustazo escuchar tu ponencia y aprender un montón, porque la verdad que seguimos aprendiendo permanentemente. Tu pregunta es muy interesante y realmente para pensar que yo estoy en salud mental desde el psicoanálisis y la psicología, hace 25 años. Es decir, que he visto el desarrollo de China desde el interior del sistema, pero muchas veces hemos conversado con nuestros colegas sobre estos temas que son de la cultura china y que es muy difícil entenderlos desde Occidente. Y esto es un esfuerzo realmente magnífico, lo que ustedes están haciendo y esta presentación de Nacho, ¿no? Yo creo que hay algunos puntos en los cuales uno se puede acomodar. Por ejemplo, esos conceptos de vacío, que es un espacio para dar lugar a que emerja algo que no está dicho, que no está explicitado, lo nuevo, digamos, ¿no? Yo lo digo con términos no del Sun Tzu, sino de términos nuestros, de la psicología. Es sumamente interesante cómo es estos fundamentos, que son fundamentos, como lo señalaste antes, filosóficos, políticos, culturales, bueno, están en la actividad nuestra, porque si bien lo que nosotros hemos llevado a China son fundamentos de la psicología occidental, o el psicoanálisis, esa ciencia nueva, porque es una ciencia nueva, de cualquier manera, cuando estamos en la práctica, yo estoy en la formación de los psicoanalistas chinos, de los futuros los candidatos a analistas chinos de la Asociación Psicoanalítica Internacional y obviamente de la Asociación Psicoanalítica Argentina. Y muchas veces converso con colegas extranjeros que también están en China y me dicen, pero vos ¿cómo haces? Y digo, bueno, yo no es que hago, sino que estoy inmersa en la relación con ese otro, que es un analizando, o un paciente, o un client, como lo llaman ellos, y de alguna manera todos estos elementos de la cultura aparecen, bueno, yo tengo un origen chino y aparecen en la relación. No es que podemos elaborar desde el Sun Tzu una teoría psicológica, pero hay elementos, como de alguna manera se plantea en la ponencia de Nacho, cómo desde Occidente podemos entender esto para los negocios, para otras disciplinas. Pues yo creo que no se extendió solamente a los negocios, se extendió a otros campos del conocimiento. Así que bueno, esto es lo poquitito que les puedo decir. Muchas gracias, Interesante, doctora, Tere. muchas gracias. Lo otro que quería mencionar, bueno, Carlos, vos dijiste que dentro de poco lo vamos a tener a Renato hablando, bueno, vamos a estar muy atentos porque es un gran amigo, muy querido amigo, un colega brillante,
Así que ahí también, ¿no? Es decir, pensando todos estos problemas en forma, de alguna manera, integral, ¿no? Es decir, desde una perspectiva que nos permita pensar esta problemática. Yo vuelvo a agradecer tu invitación y sobre todo felicitarte por este ciclo que la verdad que tiene, digamos, excelente repercusión y excelentes resultados. No, a ti, Ignacio, mi agradecimiento a ti por haber tenido la disposición de tiempo para podernos acompañar, y estoy seguro que no será la última, habrá seguro otros eventos. Y bueno, te preguntaste al comienzo que estás organizando también un evento con grandes amigos que vamos a hablar sobre el tema pues, que nos apasiona a todos, ¿no? China, ¿no? Y su cada vez creciente papel en el mundo, de Latinoamérica. Claro, para los que entraron más tarde, con Carlos habíamos mencionado antes, y acá está también nuestro querido amigo y colega Nicolás Dami, y estamos viendo de organizar desde el centro. Ya Carlos también digamos, se presta a corresponder esta invitación y venir al Centro de Estudios Argentina-China, a la Facultad de Ciencias Sociales, junto con Nicolás y nuestro colega Felipe Muñoz en Chile, y nuestro colega Santiago Bustelo, que ahora está en Argentina, pero que es estudiante de doctorado, ya doctorando, casi terminando su tesis en la Universidad de Fudan. Así que nos unen los intereses, nos une una amistad grande, nos une esta vocación de tratar de entender mejor al este asiático desde las instituciones educativas, de educación superior y de investigación en América Latina. Sí, claro que sí, Ignacio. Y sí, y termino diciendo lo siguiente: sí, efectivamente vamos a hacer eventos conjuntos con ustedes, con su universidad, con su centro de investigación, con Renato Valderrama, que dirige pues este Centro de Estudios Asiáticos en la Universidad Autónoma de León. También ya tenemos un acuerdo. Anteayer estuve conversando con amigos de la Autónoma de México, otra gran universidad también en México. Sí, vamos a hacer una red de universidades en Asia para estudiar pues estos temas que requieren el concurso de todos. Asia es una región tan grande, bueno, China misma es un continente que requeriría el esfuerzo de todos nosotros para empezar a entender. Muchas gracias, Ignacio, muchas gracias, amigos, muchas gracias, Nicolás, muchas gracias a todos los amigos presentes, y los invito otra vez, repito, el próximo es el 28 de agosto, va a ser una gran conferencia. Carlos Vázquez, embajador del Perú en Singapur, va a hablar sobre perspectivas de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático en el nuevo contexto global. Gracias a todos ustedes, está grabado esta conferencia, pueden volverlo a ver en la página del CEAS y las conferencias que hemos hecho y las futuras también. Gracias, Ignacio, otra vez. Cuídense. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Que tengan buen día. De igual manera, Ignacio, gracias a todos. Cuídense mucho. Nos vemos.